Todo lo que no se cuenta. Primer pulso económico de la temporada, que arrancamos como siempre echándole un vistazo a nuestro índice, al IBEX 35, hoy en rojo, caídas 0,35%, no gran cosa. El índice general se queda pues en 9.416,3 y iremos viendo los próximos días. El valor que más sube en el día de hoy, IAG 1,37 arriba, Indra en segundo lugar 0,54 arriba y Celnex en tercer lugar 0,48 arriba. En el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, pues la que peor acciona, 3,04 abajo, en segundo lugar Telefónica, 1,96 abajo y en tercer lugar Naturgy, que hoy se deja 1,88. Bueno, y a continuación les vamos a desarrollar lo que podíamos considerar los titulares del día de hoy. Vamos con ellos. En primer lugar, tenemos que hablar de si va a haber o no un rally en bolsa después del parón de agosto. Y desde luego tendremos que hablar del paro. Hoy han salido los datos del mes de agosto. 24.000 personas de aumento del paro, 185.000 contratos menos si uno mira pues, las altas y las bajas de la Seguridad Social, que parece que es un índice un poco más razonable para ir mirando esto del paro después de las trolas que nos meten disfrazando parados ciertos y reales pues por circunstancias que convienen al gobierno. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de bienvenido. volver a retomar precisamente Claro este programa con don Miguel Ángel y por supuesto con usted. Y permítame que rinda homenaje a otro antiguo compañero que falleció ayer, que fue precisamente Amando Miguel, uno de los grandes sociólogos de este país, pero aparte colaborador habitual de entonces Intereconomía y luego El Toro y gran amigo. Gran persona, gran sociólogo. Bueno, en fin, no tengo palabras porque le consideraba un amigo y desde luego le vamos a echar mucho. Muchísimo. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Pues encantado de estar aquí una temporada escolar más y bueno, oye, ya un año mayores. Bueno, hemos visto hoy un IBEX que, hombre, tanteaba las subidas, pero luego pues esto se ha quedado en poca cosa. Se ha quedado en poca cosa, no teníamos la referencia de Estados Unidos y la verdad es que el mes de septiembre no es un mes bueno, suele ser el mes bajista por excelencia y yo la impresión que tengo es que estamos en un lateral bajista y dudo que en este mes vayamos a retomar al alza, porque normalmente no suele ser así y además no hay expectativas que apoyen esa potencial subida. Porque hay que contarlo todo. Septiembre suele ser un mes malo. Pues suele ser un mes malo y normalmente bastante peor que octubre, aunque los cracks se den en octubre, cosa que no digo yo que vaya a ocurrir en estas circunstancias, pero que hemos tenido un agosto bastante aceptable. Y bueno, pues esa es la impresión que yo tengo en general. Don Juan. En agosto suele haber bastante volatilidad y en muchas ocasiones, como en esta, al alza. Por tanto, en septiembre en muchas ocasiones también lo que se hace es realizar beneficios y querer cerrar ya el tercer trimestre de una manera más o menos satisfactoria. Cicuéndez, ¿va a haber rally alcista después del parón de agosto? Pues yo creo que no va a haber rally alcista. Básicamente llevamos unas subidas que no están mal en el año, en lo que es el IBEX 35 y en otros índices, y va a costar. Yo creo que estamos en concreto en un mercado de rango y ese rango se va a ir manteniendo. Tuvimos en algún momento algunas caídas más o menos de cierta importancia en el mes de agosto y bueno, pues oye, se recuperaron básicamente bien en la última parte, aunque se terminó perdiendo algo en el mes. Y bueno, a mí la impresión que me da es que el que esté fuera, que se espere un poquito, porque seguramente va a tener mejores oportunidades en el mes de agosto. Eso le quería preguntar. Muchos se preguntan si este es el momento de comprar y la respuesta es... La respuesta es que si uno está comprado, tampoco diría yo que haya que salirse, pero si no está comprado, pues hay que esperar. Yo creo que en este momento hay que esperar a ver si tenemos más oportunidades, porque las noticias en general no van a ser muy positivas.
Esa sensación nos da a muchos, la verdad es que sí. De todas maneras, oiga, hoy subía IAG, ese es un valor que le gusta. Bueno, sí, es un valor que se está manteniendo fuerte, que bueno, pues que ha tenido una cierta recuperación desde la zona de mínimos y es un valor en el que nosotros estamos invertidos y mantenemos las posiciones. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Bueno, pues iremos viendo. Don Juan Iranzo, lo mismo le pregunto, ¿habrá rally después del parón de agosto? Pues es verdad que después de las palabras muy autorizadas de don Miguel Ángel, pues tengo un poco más que decir, pero evidentemente estamos ante un escenario de tipos de interés altos, estamos ante un escenario de desaceleración de la actividad económica y, por tanto, de la actividad de las empresas, y estamos en un escenario de crisis industrial muy importante. Por tanto, evidentemente, con esas circunstancias no se da un escenario alcista, pero también es verdad que tampoco se había dado hace poco, de tal manera que el exceso de liquidez en gran medida que se sigue manteniendo, y en este momento ya un cierto miedo con la renta fija, etcétera, pues puede llevar a inversiones, pero efectivamente de una manera mucho más cauta, inversiones en bolsa me refiero, por supuesto. ¿Qué le parece a usted IAG? Hombre, pues está íntimamente vinculado al magnífico resultado turístico que hemos tenido, pero también hay que tener en cuenta que en los últimos días de agosto parece que se ha producido una clara desaceleración, porque nuestros principales turistas, ¿de dónde proceden? Del Reino Unido y de Alemania, que no están para tirar cohetes. Y eso explica en gran medida lo que luego veremos respecto al paro o la afiliación, que en pleno mes de agosto se haya producido esa circunstancia. Bueno, pues empezamos a ver constantes y variables. La inflación. Da la sensación de que el Banco Central Europeo mantiene la guardia alta, pero el mercado apuesta bastante claramente por una pausa en eso del aumento de los tipos. Hombre, es que el objetivo, y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, era frenar la demanda agregada, pues lo ha conseguido con creces, porque de hecho a países como Alemania o incluso probablemente Italia les ha introducido ya en recesión, y lo que ha producido es una desaceleración espectacular de toda la unión monetaria, que en el mejor de los casos va a crecer del orden del 0,9%, y también luego comentaremos para el caso español. Pero es que además esa subida de tipos, y es lo que a mí me parece que hay que insistir, no consigue corregir la inflación estructural, el componente estructural, porque lo que actúa es sobre la demanda agregada, es decir, sobre la inflación de demanda. ¿Y eso a qué lleva? A la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales muy profundas en el asunto, sobre todo de los costes medioambientales en los que Europa se está suicidando. Y mire, me ha alegrado mucho antes de ayer, porque me he dado cuenta que por lo menos 1.800 científicos de todo el mundo ven nuestro programa, sí. Encabezados por Clauser, que es el Premio Nobel de Física del año pasado, el año 2022, que dicen que no estamos ante una emergencia climática, sino que afirman lo que venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, que es una circunstancia claramente natural, que no se puede luchar, y que sería el 501 cambio climático, que además no podemos tratar de eliminar absolutamente el CO2, porque sería una locura, porque la vida, la función clorofílica funciona con el CO2, etcétera, etcétera. Por tanto, que no son los que están a favor de la emergencia climática, no de la subida de temperaturas, que además afirman que ha sido muy moderada, bueno, pues los que están a favor de la, en este caso, emergencia climática, no responden a razones científicas, sino a razones políticas. Cifuentes, ¿el mercado apuesta por la pausa en los tipos? Yo creo que el mercado apuesta por la pausa, y yo también apuesto por la pausa de los tipos, y además es normal, aunque en un momento dado vaya a seguir habiendo declaraciones un poquito extemporáneas, tanto de Christine Lagarde como del presidente de la Reserva Federal, porque es que normalmente siempre hacen lo mismo, dicen, amenazan con subir, pero cuando ya han llegado a la pausa, llega un momento en que a lo mejor se tiran 3 meses en ese punto y un día cogen y bajan, con lo cual, ¿dónde hay que estar invertido ahora mismo? En renta fija, que es donde hay perspectivas de tener una rentabilidad bastante baja. Hombre, en renta variable cuando haya oportunidades, pero no en máximos. Mañana hay subasta y el Tesoro parece que vuelve al mercado con una oferta de letras y otra de bonos y obligaciones después de 15 días de parón de subastas. ¿Qué expectativas ven ustedes? Bueno, pues la última subasta fue el 16 de agosto y salió al 3,77, de tal manera que lo que se ha detectado clarísimamente ya en la subasta de mediados de agosto es una desaceleración clarísima de la demanda. Ya no hay tanta preferencia por las letras, por una razón muy sencilla, porque le ha salido ya un competidor, que es la remuneración de los depósitos, que ya se ha producido en algunos casos, de tal manera que si la demanda es limitada, pues
probablemente tenga que hacer un esfuerzo Bueno, es adicional. que eso también tiene un techo que es el que es, ¿no? No, efectivamente. Por tanto, probablemente se mantenga porque la demanda hasta hace poco iba muy por encima de la oferta. Bueno, luego hablaremos de Nadia Calviño, pero Nadia Calviño ha hecho hoy un planteamiento a las entidades financieras españolas reclamándoles pues, que activen la remuneración del Me pasivo. gusta esa palabra de un planteamiento, porque lo que les Sí, he dicho es bueno. o remunera más el pasivo o alargo y subo el impuesto sobre la banca. Sí, bueno, una recomendación para que nos acostumbre a este gobierno. El asunto es que hay ciertos bancos, y desde luego con los que yo trabajo, que sí remuneran, y desde hace bastante tiempo, que si no, muchos grandes no lo hacen, o lo hacen para sus clientes preferentes, entonces hay que saber presionar un poquito con quien trabajas para que te remunere, o lo mejor es no tener que presionar. Usted ya lo para dijo hacerlo. antes de verano, que efectivamente que se preguntase en diferentes entidades financieras. Efectivamente. Pero las letras y las obligaciones del Tesoro que salen mañana a subasta, ¿eso qué expectativas cree usted que Bueno, puede las generar? expectativas yo creo que va a seguir habiendo, desde luego, una gran demanda y bueno, siguen siendo interesantes, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahora mismo comprar fondos de renta fija con un poquito de gestión es que te puede llevar muy por encima de las letras del Tesoro, es decir, las expectativas de conseguir un 5%, no un 3,60, un 3,70, que no está mal, hombre, sin ningún riesgo, salvo el riesgo que tiene ya el Estado español, la deuda española, ¿no? Bueno, vamos a datos macro. Resulta que hay unas previsiones, las de Funcas, que dicen que el segundo trimestre pues va a ser bastante peor. ¿Qué opinan ustedes? El segundo semestre, efectivamente, yo creo que va a ser bastante malo, teniendo en cuenta que ya se ha producido una clara desaceleración. De hecho, ya en el primer trimestre, de una manera bastante sorpresiva, la economía española creció un 4,2% en términos interanuales, lo que ya significaba una desaceleración clara respecto al 5,5 anterior. Pero es que, como ya preveíamos aquí, en el segundo trimestre el crecimiento interanual bajó al 1,8%, porque el año pasado había sido espectacular en ese mismo trimestre, de tal manera que probablemente todavía se reduzca algo más del 1,8%, como nos indican casi todos los datos adelantados, como el del empleo, por ejemplo, etcétera. Se ha detectado que nuestro motor fundamental, que era el sector exterior, la locomotora de España últimamente eran las exportaciones y en gran medida también, no solo de bienes, sino de servicios turísticos. Bueno, pues la balanza de bienes se ha vuelto mucho más negativa, por tanto las exportaciones además han caído en lugar de crecer en un entorno en el que el comercio internacional se está contrayendo, se ha contraído un 3% en el G20 en el último trimestre, de tal manera que nuestra locomotora no tira. Y luego, por otro lado, el sector turístico se está detectando un agotamiento, insisto, no por nuestras ofertas, que también se han encarecido significativamente, sino por los problemas económicos de los países emisores de procedencia de nuestros turistas, básicamente Reino Unido y Alemania. Cifuentes. Yo, por todo lo anterior, he dicho ante su pregunta que me decía usted antes, ¿usted cree que va a haber un rally? Pues hombre, con todo esto que acaba de decir Juan, pues aunque la bolsa a veces va en dirección contraria y no tiene que ver porque tenemos la guerra de Ucrania tal, y bueno, y hemos subido bastante con todas estas circunstancias, pero llega un momento en que la realidad se manifiesta. Yo creo que aquí es lo que va a ocurrir. Va a ser muy difícil, a pesar de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento del 2,5%. Yo, con mucha pena, creo que la economía española difícilmente va a crecer un 2% este año, y menos el que viene, como anticipan ya todos los organismos nacionales e internacionales. Vamos entonces con los datos del paro que han salido hoy, los datos relativos al mes de agosto. Y dicen que los datos oficiales hablan de 24.826 personas más en el desempleo, lo atribuyen al sector educativo. Naturalmente el mes de agosto es contratos cero en el mundo educativo, pero lo más llamativo tal vez es que se corta la racha de 5 meses de caída de los desempleados, ya se ha cortado la racha, y desde luego hay un dato, que es que el número de contratos y en la seguridad social, efectos FETEN, de lo que antes considerábamos muchos la verdadera guía para interpretar el paro, hay 185.380 contratos menos. Efectivamente, pero es que además se trabaja menos horas. O sea, este es otro indicador más a los que me refería antes, indicadores adelantados, que pone claramente de manifiesto una significativa desaceleración de la economía española. Las importaciones tampoco ayudan. Por eso, las exportaciones, que ha sido el gran motor, no están ayudando. Y la demanda interna, la de consumo, que
se levantó un poquito en el segundo trimestre del año, difícilmente se va a mantener con esta situación de empleo, con estos tipos hipotecarios tan altos, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que básicamente lo que hay que poner de manifiesto es que España, para mejorar su potencial de crecimiento, tendría que llevar a cabo reformas estructurales profundísimas. ¿Y usted lo ve con el escenario político? No, no es el mejor momento que la política no puede las ve usted, brindarnos, ¿no? ¿no? Eso es. La verdad. Eso es. El desempleo. Pues la verdad es que no, vamos, además lo que ha contado Juan, pues no he oído ninguna declaración del Ministerio de Trabajo, de la vicepresidenta, que creo que estaba por Bruselas hoy brujuleando de alguna manera cosas un poquito increíbles, ¿no? Sí. Más que chulis. Ya te digo. Bueno, parece que va a haber una oleada de ofertas públicas de venta, el Grupo Bergé, Cirsa, Cosentino, Hotelbeds, todos estos suponen en junto un volumen más o menos de unos 20.000 millones. Sí, efectivamente, las salidas a bolsa se pueden incrementar significativamente en los próximos meses, pero no solo las salidas de esos grandes grupos, sino también de algunas pymes grandes, pero pymes al fin y al cabo, en mercados, tanto en Madrid como en París. Euronext, por ejemplo, está siendo el destino de muchas empresas, aparte de Madrid, de empresas españolas, para cotizar. ¿Por qué? Porque la demanda, en este caso, las necesidades de crédito, se han reducido, no porque no se necesite financiación, sino porque no te dan, de tal manera que las empresas han sustituido crédito por otras fuentes de financiación. La otra, ¿cuál puede ser? Para las grandes empresas, sobre todo, emisión de deuda, en este caso, fija, renta fija, que está muy cara. Por tanto, parece bastante lógico utilizar los mercados de capitales, los bursátiles, para financiarse de una manera más adecuada. Y además, otro de los problemas que tienen algunas de estas empresas es que están muy endeudadas, de tal manera que precisamente el dinero que obtengan a través de bolsa va a capital, el ratio de apalancamiento se reduciría. Por tanto, a mí me parece completamente lógico, en un mercado que puede absorberlo, pero eso mejor lo dirá también don Miguel Ángel. Yo creo que es una muy buena noticia y además si vemos que hay una gran diversidad, ¿no? Que son diferentes sectores, lo cual pues bueno, va a incrementar el número de posibilidades de los inversores a la hora de invertir. Bueno, tenemos un caso crítico, un caso complejo, que es el de EIDF. 4 meses de congelación en términos de bolsa, 1.721 millones de euros en vilo, en una cotizada que prometía unos aumentos bestiales, llegó a subir más de un 600%. Pues efectivamente, a mí eso no me gusta. Esos crecimientos espectaculares lo que hacen es anticipar caídas muy importantes, de tal manera que es verdad que ha estado suspendido desde el mes de abril, creo recordar, y cuando ha vuelto a la cotización ha caído un 86% en 4 sesiones, creo recordar. En gran medida porque los accionistas no se fían de los gestores. Parece ser que hay una falta de transparencia enorme, que muchas operaciones financieras son bastante dudosas y que, de hecho, el futuro también de la energía solar no es de los más halagüeños, dada la gran cantidad de oferta en este momento que hay de energía solar. De tal manera que esta empresa es un ejemplo de que los inversores tienen que buscar inversiones bastante cautas, prudentes, que suba su rentabilidad, pero de una manera razonable. Como decía mi abuela, cuando te regalan, cuando te dan duros por 4 pesetas, mal asunto. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con el caso de EIDF. Yo, la verdad es que es una empresa que he seguido muy poco y no tengo una referencia y la verdad casi prefiero no opinar. Bueno, pues no pasa nada. Lo que sí es de opinión obligatoria es que a la vista de cómo van los pagos a los pensionistas, el Gobierno va a tener que transferir este año 39.000 millones para pagar las pensiones del año 2024. Me tiene muy preocupado y de hecho este verano prácticamente el único artículo que he escrito a mitad de agosto era sobre la necesaria sostenibilidad de la seguridad social, que no está, como se demuestra, garantizada. Por una razón muy sencilla, porque las pensiones nuevas son mucho más caras que las antiguas, porque aquí lo hemos comentado, se cometió el gravísimo error de vincularlas al IPC, se indició ya espectacularmente
el año pasado, y ojo, que es que la inflación en noviembre sobre noviembre va a estar alrededor del 5%, por tanto, otra indiciación muy importante, y porque además hay que recordar que la reforma del señor Escrivá no solo no resuelve los problemas, sino que probablemente los agrave, como también hemos visto aquí. ¿Cuál es el resultado? Que el año que viene probablemente el gasto en pensiones superará el 13% del PIB, porque hay que recordar que el mes de agosto se ha batido ya el récord nuevamente de gasto en pensiones, 12.039 millones de euros, de tal manera que eso es completamente insostenible. Se está jubilando ya, empiezan a jubilarse los niños procedentes del baby boom, que por tanto el número de nuevas pensiones va a aumentar, que tienen un coste de más del doble que las que causan baja por fallecimiento, y luego, por otro lado, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que se transfieran inicialmente esos 39.000 millones de euros, hay que tener presente que sobre todo la Comisión Europea está muy preocupada porque cuando menos hay un déficit estructural del 0,5% del PIB. Yo la verdad es que cuando veo estas cosas y estas circunstancias yo me planteo, porque aquí nos fuimos, el último programa que tuvimos fue antes de las elecciones, es decir, que a lo mejor hasta podíamos comentar algo de lo que ocurrió después, entre medias, ¿no? Pero con estas circunstancias, el presidente en funciones, yo no sé exactamente con la que se viene por delante, qué decisiones puede tener o puede tomar con esas jugadas que quiere terminar de hacer. En principio. Bueno, una de las jugadas que tenía en mente Pedro Sánchez era colocar en un puesto de relevancia a Nadia Calviño, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Y eso está, pues que podría ser, pero es muy fácil que sea que no, porque en los países llamados frugales, los países del norte de la Unión Europea, no ha gustado la maniobra de Nadia Calviño de intentar colocar a su marido en un cargo de relevancia pública. Y en los países del sur, caso de Francia, recelan de esta señora porque la consideran antinuclear. Claro, el gran negocio de Francia hoy en día son las centrales nucleares. Así es que este lucrativo final para doña Nadia Calviño, que hay que recordar que esto eran 27.000 euros al mes, lo que se lleva la presidenta o el presidente del BEI, pero ahora mismo parece que esto está en el aire. Está bastante en el aire y cada vez más alejado de las posibilidades de la señora Calviño, porque a las circunstancias que usted ha dicho que no ha gustado nada y está saliendo cada vez más información sobre esa imposición para colocar a su marido, también le ha salido una competencia, que es la subgobernadora del Banco de España, doña Margarita Delgado, que aspira al Banco Central Europeo, de tal manera que esos dos cargos elegidos a la vez resulta bastante contradictorio. Esto está siendo otros problemas. Y, por supuesto, el Banco Europeo de Inversiones en gran medida destina una parte fundamental de sus recursos a inversiones energéticas. Por tanto, a Francia no le gusta nada, con toda la razón del mundo, que se penalice a la energía nuclear, máxime porque ha sido declarado por la propia Comisión Europea como una energía verde. De tal manera que nuevamente no responde a razones económicas, no responde a razones científicas, sino solo a razones políticas de populismo. Y eso, pues, a los franceses y a la mayoría de los países racionales no les gusta. Y la pena es que no analicen pues, el resultado de esta señora al frente de la economía española, que eso daría mucho que hablar. Evidentemente, lo que pasa es que se pueden utilizar los datos que nosotros difundimos y empleamos o los que difunde ella. Cigüéndez. Yo, la verdad es que me parece sorprendente, ¿no? Porque en las elecciones hay que ver Sánchez cómo sacó a Nadia, que estaba, digamos que en todas las presentaciones que hacían y demás, y oye, nada más llegar a los resultados que tuvimos, quedando el segundo el PSOE, pues oye, que la presente, pues como ya quitándose encima o quitándose ella o él, no sé, es una cosa un poquito sorprendente, ¿no? Bueno, hablemos de inflación, porque no todos los países se sientan y esperan, no todos los países combaten la inflación a base de dar en algún momento ayudas. Hay países que hacen otras cosas. Por ejemplo, Francia. En Francia, el gobierno francés ha decidido, mire, vamos a hablar con los supermercados y les han dicho, oiga, nos tenéis que ayudar a contener lo que es el aumento de la inflación por culpa de los productos alimentarios. En Francia es más de un 11%, aquí estamos en el 10 y algo. 10 y algo en este momento, acumulados de que gobierna el señor Sánchez, 30,6. Sí. Bueno, la cuestión es que los franceses han dicho, ¿creen ustedes, señores de los supermercados, una bolsa de 200 productos, los básicos, los claves, en los que me tienen que garantizar que los aumentos, esos productos se van a quedar en precios por debajo de los 2 euros? Y si acaso hablen ustedes con sus distribuidores y manejen la diferencia. ¿Y eso podría ser una solución en España?
Eso se le ocurrió a doña Yolanda Díez e incluso crear una red de supermercados públicos, de tal manera que a mí el intervencionismo no me gusta. ¿Eso cómo se resuelve? Favoreciendo y agilizando las licencias de aperturas de nuevos supermercados, que es precisamente lo que están demandando sobre todo los alemanes, porque hasta ahora hay una cierta cartelización de las grandes superficies o los ya supermercados de proximidad por parte de los franceses. Bueno, los alemanes están viniendo muy competitivos y a unos precios muy razonables. Yo impulsaría la competencia y favorecería la entrada rápida de esos supermercados en lugar de establecer un control de precios, que es en definitiva de lo que se trata. Cigüéndez, pero siendo que las compañías casi son las mismas, Alcampo, Carrefour, etcétera, tenemos una colonización. Estoy hablando de Lidl, de Aldi, que están entrando muy competitivos. Pero tenemos una colonización francesa en ese sector importante. No parece que fuera muy complicado que el Gobierno de España intentase trasladar el mismo acuerdo que han tenido con el Gobierno de Francia. Simplemente por simpatía o por aproximación, pero vamos, yo coincido con Juan que desde luego lo mejor es la competencia. Pero claro, pensar en que aquí vamos a tener esas circunstancias, salvo que sean comunidades autónomas, es difícil. Y bajar el IVA a la carne y al pescado. Porque lo que es muy preocupante es que se ha visto una clarísima sustitución en el consumo de los ciudadanos. Nos hemos empobrecido desde el punto de vista alimenticio, porque estamos sustituyendo proteínas por hidratos de carbono, que es justo lo contrario a lo que se hizo en los años 60 como consecuencia del desarrollismo. ¿Esas compañías francesas cree usted que aquí estarían también por la labor? Pues eso hay que preguntárselo a ellos, pero insisto, yo cualquier regulación, acuerdo, etcétera, me preocupa, porque en definitiva sería una especie de cartelización establecida por el propio gobierno. Yo prefiero mucha más competencia. Sí, no estaría mal establecer un nuevo marco de competencia en lo alimentario. Lo cierto y verdad es que ya no nos dan ni datos de lo que aumentan los alimentos. Pero vamos a ver, además hay que quitar costes. Aquí lo hemos comentado, el Instituto de Estudios Económicos calculó que todas las limitaciones de seguridad, el impuesto de plásticos, etcétera, que se establece al sector de la alimentación, tiene un coste del orden de los 8.000 millones de euros. Bueno, pues eliminemos esos costes también, que son estorbos según Jovellanos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención y les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que no está en la política.